Digan, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias al Señor que nos permite reunirnos aquí en esta tarde, ¿verdad? Hoy le va a tocar a los pequeñitos estar aquí con nosotros. Al cabo ellos siempre se portan muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre están muy atentos, ¿verdad, niños? No, sí, están bien atentos. Es una bendición, ¿verdad? Son la iglesia. Decimos, no son la iglesia futura, no, son la iglesia. Son la iglesia, el día de hoy ellos son la iglesia, al igual que nosotros, son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que comencemos el día de hoy y vamos a comenzar con una oración. ¿Me acompañas con una oración y comenzamos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por que nos permite, Señor, entonar cánticos de alabanza, Señor, a ti, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí en esta tarde ya, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que hables, Señor, a nuestros corazones a través de tu hermosa palabra, Señor, que nos instruya, Señor, para seguir adelante, Señor. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se acuerdan que compartimos la semana pasada? ¿La qué? La soberanía de Dios, así es. La semana pasada compartimos acerca de la soberanía de Dios. Amén. ¿Y si recuerdas de qué íbamos a hablar esta semana? Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Veíamos que qué es la soberanía, ¿verdad? Te decía que es la aplicación de la supremacía de Dios, que Dios tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas y que Dios es dueño de todo y está por encima de todo. Eso es lo que veíamos que es la soberanía de Dios, y que nuestra salvación no es por nosotros, sino que es un acto soberano de Dios por el puro afecto de su voluntad y por su misericordia. Y tengo ahí la cita de Efesios 2, 4, 8, que dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Amén. Entonces dice que por su gracia somos salvos. En la soberana voluntad de Dios, tú y yo somos salvos, porque así le plació en su soberanía. Porque en su soberanía y en la suprema autoridad de Él, a Él le plació que tú y yo fuésemos salvos. Yo escribí aquí, ¿por qué? La respuesta es no lo sé. No lo sé, ¿verdad? Porque Él es soberano. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 9. A través de esta enseñanza no pretendo responder todas las preguntas o todas las cuestiones que hay aquí en nuestra cabeza, pero sé que el Espíritu Santo hablará a cada corazón lo que tiene que hablar. Amén. Dice en Romanos 9, verso 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta es, de ninguna manera. ¿Por qué? Te decía acerca de la salvación. Porque en ocasiones decimos nosotros creemos en la predestinación, o que Dios eligió a unos y a otros no. Y dice, ¿es Dios injusto? No, la justicia de Dios demandaba que todos merecíamos la muerte, mas la misericordia de Dios dice que a quien Él le plació, Él lo rescató, ¿verdad? Y dice en el verso 15, dice, pues a Moisés dice, ¿tendré misericordia? ¿Qué dice? Del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice en el verso 16, ¿cómo dice? Así que no depende del que quiera. Se les bajó el volumen. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es que la salvación ha llegado a tu vida y a mi vida por la misericordia de Dios. Yo escribí aquí, es su soberana y perfecta voluntad. Es su soberana y perfecta
voluntad. Acompáñame a Romanos 11:33, aquí a la vuelta, es una cita que vemos mucho. Romanos 11:33. ¿Ya llegamos ahí? ¿Cómo dice? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién los conocerá, verdad? Dice esta versión, te la quiero leer en esta versión. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es totalmente imposible para ti y para mí entender los caminos del Señor. Tratar de entender la sabiduría del Señor. Es por eso que te digo, no puedo responder todas las cuestiones o las interrogantes que vienen a nuestra cabeza, pero sí podemos descansar, como decía Manuel, en la soberanía de Dios. El descansar es mantenernos firmes, confiando en que Dios es el Dios todopoderoso y que si Él nos otorgó a ti y a mí la salvación, es por su pura misericordia. Es por su pura misericordia. Yo escribí aquí, pero de algo tenemos que estar seguros de que todo lo que Dios hace es bueno. De que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Yo escribí aquí y podemos pensar, si todo está gobernado por Dios y Dios lo hace y sobre todo y tiene control sobre todo, entonces yo no tengo libre albedrío, yo no tengo una voluntad. Como consecuencia, yo no soy responsable de mis actos, sino Dios. Hay una mentalidad allá afuera. Dice, si Dios tiene el control de todo, si Dios es soberano, entonces yo no soy responsable de mis actos, porque Dios es soberano y porque Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Podría sonar lógico, ¿no? Si Dios es soberano y Él sabe lo que voy a hacer, entonces yo no soy responsable. Hay un caso, si lo quisieras buscar, es el caso, se me fue el nombre, Pavel M. Este hombre, ya te lo he platicado, demandó a Dios, interpuso una demanda en contra de Dios, porque dijo, este hombre llegó a la iglesia, se bautizó, y le dijeron que Dios lo iba a guardar de todo mal. Entonces este hombre llega al punto en el que comete un homicidio, y dice, la culpa es de Dios. Dios no me guardó. Dios ya sabía que esto iba a pasar y no me guardó. Dios ya sabía lo que iba a pasar y no me guardó. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Se está deslindando de la responsabilidad de él mismo. Dios ya lo sabe todo. Yo solamente soy un títere. Hay gente que piensa así, que si Dios ya lo sabe todo, entonces solamente yo soy un títere nada más aquí. Dejamos acentuado que lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Lo que Dios hace es bueno y es correcto. Dios ya sabía, o Dios sabe lo que va a pasar, sí. Dios sabe entonces todo y no soy responsable, no. Yo escribí aquí, ¿sabes, mi hermano? Es verdad que Dios lo sabe todo y que de todo tiene el control, pero a la misma vez, en su infinita sabiduría, Dios nos formó a ti y a mí con una responsabilidad. Y no te lo puedo explicar, no te puedo decir dónde termina su soberanía y dónde comienza la responsabilidad del hombre, pero sí te puedo decir que Dios nos formó con responsabilidad y que Dios tiene conocimiento de todo y que Dios lo sabe todo. Eso te lo puedo decir y lo puedes estar plenamente seguro. Y que Dios actúa de su soberana voluntad, sí, pero también nos formó con responsabilidad. Yo escribí aquí, quizás no lo puedo comprender en su totalidad, pero debemos entender que somos responsables de nuestros actos. Dependemos de un Dios soberano que hace
su soberana voluntad y perfecta voluntad, pero también debemos entender que tú y yo somos responsables de nuestros actos. ¿Y qué es la responsabilidad? Dice que es el compromiso de cumplir obligaciones, asumir las consecuencias de las propias acciones y ser conscientes de los resultados y de las decisiones. Dices, pero si Dios es el que es soberano, si Dios es el que tiene el control de todo, ¿cómo pues, verdad? Te vuelvo a decir, le pido al Espíritu Santo que nos haga entender ese punto, ¿verdad? Dios puso al hombre en el huerto del Edén con responsabilidades. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Del 2 vamos a leer del 7 al 20. Dice Génesis 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y dice, y fue el hombre un ser viviente. Dice, y Jehová Dios plantó en Edén, plantó un huerto en Edén al oriente, dice, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos, el nombre del uno, vámonos hasta el 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Estaba poniendo al hombre en un lugar perfecto, dándole indicaciones, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Te estoy delegando responsabilidades. Eres responsable. Lo que yo estoy haciendo es bueno y es perfecto, pero te estoy delegando responsabilidades. Eso es lo mismo que pasó contigo y conmigo, ¿verdad? Pero le dio la responsabilidad, pero también le dio la autoridad. Acompáñame atrasito en el 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice el verso 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y dice en el verso 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué dice? Que era bueno en gran manera. ¿Qué dice? Que el plan de Dios y la soberanía de Dios es perfecta. Es perfecta. Pero al hombre le delegó responsabilidad y le delegó autoridad. Esa palabra, sojuzgat. ¿Sí te fijaste ahí, verdad? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿El plan de Dios era qué? Llenar la tierra, multiplicarse, vivir, estar en paz, en comunión con el Señor. Pero en esa palabra sojuzgar, dice que es dominar,
cultivar, administrar, conquistar, gobernar. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes tienen que gobernar la tierra. Yo les estoy dando la autoridad sobre todo para que ustedes gobiernen. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Dios les estaba delegando la autoridad para que ellos representaran, dice, los hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo el Señor? No que seamos igualitos a Dios, como lo enseñan, que somos pequeños dioses, no. Que estábamos nosotros representando el reino de Cristo o el reino de Dios aquí en la tierra. Y les estaba dando la autoridad sobre todo. No hubo nada sobre lo cual no le diera autoridad a Adán, ¿verdad? O hubo cosas que le dijo, no, aquí no tienes autoridad. No, ¿verdad? Le dio la autoridad y le dio la responsabilidad. No nos va a dar Dios la responsabilidad de algo sin antes habernos capacitado para gobernar ese algo. ¿Sí lo expuse bien, verdad? Dios no nos va a dar la responsabilidad de nada que tú y yo no podamos gobernar. Asimismo, al ser humano, al hombre, lo puso en la tierra y le dio la autoridad y le dijo, tú tienes autoridad sobre todo, tú vas a gobernar sobre todo. Y le dio esa responsabilidad. ¿Pero qué pasó? No la cumplió, ¿verdad? Dice el verso 31 de lo que leímos del 1, todo lo que había hecho Dios era en gran manera bueno. Y eso nos lo dice la palabra en Romanos, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Yo escribí aquí, ¿Dios se equivoca? No. ¿Fue injusto? No, tampoco. Tampoco fue injusto. Al contrario, el Señor fue misericordioso. En Génesis 3 vemos, si tú lo sigues leyendo ahí, vemos que la responsabilidad del hombre tenía la autoridad sobre la serpiente y no hizo nada. No hizo nada, ¿verdad? No hizo nada. Pero aquí cabe otra pregunta que yo después oía, ¿verdad? Si Dios lo sabe todo, si Dios lo puede todo, si Dios ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no actuó? Esta pregunta la escuchaba en una conferencia de John MacArthur. Una niña se levanta en una sesión de preguntas, creo que mi esposa estaba conmigo, y le dice a la niña, pero ¿por qué Dios no detuvo la mano de Eva para que no probara la manzana? Tu sabiduría y mi sabiduría es finita. De verdad, la respuesta que dio este hombre que Dios utilizó durante toda su vida, si Dios no hubiese permitido que Adán y Eva pecaran, no hubiéramos conocido la misericordia de Dios. ¿Sí lo has visto así, hermano? No hubiéramos visto el lado del amor de Dios. No hubiéramos visto todo eso. Por eso es que tú y yo no podemos cuestionar a Dios. Él es omnisciente. Él lo sabe todo, hermano. Dios no se equivoca. Solamente yo siempre he pensado y quito de mi cabeza plan A, plan B. No, sino que el Señor va enmendando nuestras malas decisiones. El plan del Señor es uno, volver a entrar a su presencia. Pero nosotros en nuestras malas decisiones nos vamos moviendo. Nos vamos moviendo. Yo escribí aquí, aún en nuestras malas decisiones, Dios nos guarda. El dictamen o el veredicto era muerte. Mas sin embargo, el Señor, ¿qué dice? Los sacó del huerto del Edén. Para que no comieran del árbol de la vida, porque si no, eso ya te lo he dicho, si no, la sentencia iba a ser eterna. Para volver al Señor hay que morir. Por eso sacó al hombre del huerto del Edén, para que muriera, para que no tomara del árbol de la vida. Eso ya lo hemos visto en Apocalipsis. Otra vez ese árbol estará en el centro y tendremos acceso a él para comer. Pero te lo vuelvo a decir, es la infinita sabiduría del Señor. Es la soberanía del Señor, pero a la vez nuestra responsabilidad. A la vez la responsabilidad del hombre.
Dice, acompáñame más adelantito en Génesis 4. Génesis 4. Ahí se encuentra Caín y Abel. El Señor no nos va a demandar nada que antes no nos haya advertido. Génesis 4. Dice 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dice en el verso 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Te lo leo en otra versión. Dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dice: serás aceptado si haces lo correcto. Anteriormente vemos que Caín ofreció: vámonos, ahí se va. Es para Dios, no le hace. Él sabe, Él conoce mi corazón. Dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Un paréntesis, eso nos debería dar más temor, decir que Él conoce el corazón, porque verdaderamente Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Seguimos. Dice: serás aceptado si hicieres lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, dice, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Dice: pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué le está diciendo a Caín? Yo estoy viendo las intenciones de tu corazón, Caín. Tú tienes la autoridad para no hacerlo, porque el pecado ahí está. El pecado ahí está. En una ocasión te decía que el pecado es como esa bestia agazapada que está a punto de arrojarse sobre ti. Pero le dice, Él está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes la autoridad, Caín, para no hacerlo. ¿Pero qué sucedió? Lo hizo. Lo hizo. Y tuvo consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Era su responsabilidad. Y cuando le pregunta: ¿dónde está tu hermano? La misericordia de Dios, ¿verdad? El que confiesa su pecado alcanzará perdón. ¿Pero qué dice? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo qué sé. Las intenciones del corazón, ¿verdad? El pecado ya enseñoreado. Y ya después vemos lo que pasó, ¿verdad? Quiero ir viendo puntos porque si no, sí acabamos. Sansón, eso lo encuentras en Josué 13, el capítulo 13, 14 y capítulo 15. Vemos a Josué, ¿verdad? A Sansón. A Sansón se le da una indicación: no pasa la navaja, no. Y las indicaciones, Jueces 13. Yo dije Josué. Jueces 13. Vemos las indicaciones, ¿verdad? No pasarás navaja sobre tu cabeza. Las indicaciones eran las mismas: no tomarás mujer extranjera, no harás esto. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Dios fue malo? ¿Dios fue injusto? Mas sin embargo, la misericordia de Dios, aun cuando lo tenían en el molino y cuando lo pusieron ahí, le sacaron sus ojos, ¿qué le dice? Clamó al Señor y le dijo: pues úsame aunque sea por última vez, ¿verdad? Dice que pide que lo pongan en las columnas, y dice que mató más de los filisteos que en todo su tiempo que estuvo haciéndolo, ¿verdad? ¿Qué llevó? Las consecuencias de su irresponsabilidad. Es la soberana, perfecta voluntad de Dios y nuestra irresponsabilidad. Sí lo puedes ver, hermano. Digo, el Señor es tan bueno y tan misericordioso, que es soberano, pero también nos delegó responsabilidad a ti y a mí.
Tú y yo somos responsables delante de Dios de todos nuestros actos. Quiero que me acompañes a Jeremías 52. Esto lo leía en esta semana, ya gracias a Dios ya acabé Jeremías. Jeremías 52. Jeremías 52, versos 12 y 13. Dice que es la cautividad de Judá. Dice, y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, dice, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Esta es la destrucción del templo de Salomón. Esta es la primera destrucción del templo de Salomón. Salomón es 400 años, 390 y tantos años antes de este suceso. Pero vayamos a Primera de Reyes, capítulo 9. Pasaron más, casi los 400 años o los 400 años. Pero acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 9. Y dice, pacto de Dios con Salomón. Es cuando Salomón construyó el templo. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, todo esto es lo que fue quemado acá en Jeremías, cuando Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel. Todo lo que Salomón aquí construyó es lo que fue quemado. Pero sigamos leyendo. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis hijos y mi corazón todos los días. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí. ¿El Señor sabía que Salomón iba a apartarse? Sí. ¿Pero el Señor deseaba que Salomón se apartara? No. Es la responsabilidad del hombre. Le dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así a Jehová, a esta tierra y a esta casa? Dice, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano sobre dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos, ¿qué dice? Todo este mal. Y vemos desde Salomón hasta este último rey, pasaron casi los 400 años, y la misericordia de Dios prolongándose, exhortándoles una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y vemos en la mayoría de los reyes que dice, todos hicieron lo malo delante de Dios. Fueron pocos, ¿verdad? Ahora sí que contados con los dedos. Manasés, que se arrepintió, Ezequías, Josías. Pero
¿qué se cumple ahí? La responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Aquí a la vueltita, aquí lo puedes ver en Primera de Reyes 11. 11 del 1 al 12. Primera de Reyes a la vueltita nada más en el 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dicen, yo quisiera ser como Salomón. ¿Se has escuchado, verdad? De tener muchas mujeres. Dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Todo eso estaba prohibido por Dios. Era una ley estrictamente prohibida por Dios. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿qué dice? Con amor. Así es que es un principio. Cuando nosotros queremos por amor convertir a otra persona, nos va a ganar. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué dice? Y sus mujeres desviaron su corazón. Dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los edomitas. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, a los que ofrecían sus hijos y los quemaban en sacrificio a ellos. No recuerdo muy bien, pero dice que era en las manos como comales encendidos de esos dioses, y ahí arrojaban a los hijos a ofrecerlos como sacrificio. Por eso dice que los pasaban por fuego. Eran ofrecidos sus hijos a ellos. ¿Pero qué fue? La responsabilidad del hombre. ¿La responsabilidad del hombre fue injusticia de Dios? No. ¿Fue injusto el juicio de Dios? No. No, el Señor se lo advirtió a Salomón. Salomón, así y así están las cosas. 2 por 2, ¿cuántos son? Clarito, ¿verdad? 1 más 1 son 2. Salomón, no hay por dónde. No hagas esto, ni esto, ni esto. Lo mismo que a Sansón, lo mismo que a Adán, lo mismo que a Caín, lo mismo que a ti y a mí. La promesa del Señor de que no faltara rey sobre el trono se cumplió hasta Jesucristo, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero nuestras irresponsabilidades, ¿a quién le traen consecuencias? A nosotros. A nosotros, ¿verdad? A nosotros. Yo escribí aquí, quizá alguien podría pensar y decir, eso es en el antiguo pacto. Hoy ya no estamos por obras. ¿Qué no es por mis obras que no me salvo? Pero no estamos tocando el tema de la salvación. En una ocasión decían, si Dios es tan bueno y justo, si Dios es tan bueno, si yo ya me arrepentí de lo que hice, ¿por qué me pasan las cosas? Porque nuestras consecuencias nos van a alcanzar. No vamos a correr más rápido que nuestras consecuencias. El Señor nos perdona, sí nos perdona. Y en su misericordia las consecuencias no vienen tan grandes. ¿Recuerdas a David? Cuando le dice el Señor, le dice, van a venir estas cosas sobre tu vida. Dice, Señor, mejor sé tú, ¿verdad? Porque el Señor en su misericordia es bueno.
aunque tú y yo la reguemos, el Señor en su misericordia nos guarda y nos restaura, pero las consecuencias las vamos a llevar tú y yo, porque es nuestra responsabilidad. Veíamos al principio que la responsabilidad es afrontar nuestras malas decisiones y llevar sus consecuencias. La salvación no la vas a perder, ¿no? Pero las consecuencias de nuestros actos sí los vamos a llevar. Dios es soberano, pero en su soberanía, te lo vuelvo a decir, no sé dónde concluye la soberanía y no sé dónde entra la responsabilidad, pero de que Dios es soberano y nosotros somos responsables, esa es una verdad. Esa es una verdad que en ocasiones no nos conviene oír o no queremos oír. Decimos, Dios es soberano y Dios tiene control y todo lo que pasa Dios ya lo sabe, Dios ya sabía que iba a pecar, sí, pero no era la voluntad de Dios. Podemos decir, eso es del pasado, pero el presente, el nuevo pacto. Acompáñame a Filipenses. Podemos decir este verso, ¿verdad? O podemos justificar nuestras acciones con este verso, Filipenses 2:13. Ya casi acabamos, hermano. Van a tener que arreglar como... No, así acabamos bien. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está, entonces Dios es el que produce todo en mí. ¿Sí o no? Pero dice Santiago, nadie diga que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído. La voluntad de Dios es buena. ¿Qué dice? Por su buena voluntad. Lo que el Señor produce en nosotros es bueno, pero nosotros lo callamos. Y ahí es donde entra la responsabilidad del hombre. En el verso anterior de Filipenses, en el 12, dice, por tanto, amados míos, ese por tanto está hablando de Cristo, de lo que Cristo hizo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y el verso siguiente dice que Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dice? Está la soberanía de Dios, pero está la responsabilidad del hombre. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Tus obras no son para tu salvación, no. Pero debemos reflejar a un Cristo que produce buenas obras en nosotros, o que produce que nosotros nos santifiquemos. La soberanía de Dios es buena, tiene control, tiene todo, pero dice, ocúpate. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué dice? Con temor y con temblor. ¿Por qué dice eso? Porque debemos de estar viviendo de una manera que sabemos que estamos presentes delante del Dios vivo, que gobierna todo, que tiene perfecto control de todo. Es nuestra responsabilidad, hermano. Acompáñame a Hebreos. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Dice el título, ¿verdad? Una salvación tan grande. Dice, por tanto, está hablando de Cristo que es superior. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué dice? No sea que nos deslicemos. Vuelve a hablar de nuestra responsabilidad. Presta toda tu atención. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, si creemos que hemos estado siendo diligentes hasta este momento, cada que lo leamos digamos, tengo que ser más diligente. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución,
Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No es que descuides tu salvación y la pierdas, no, sino que dejes de prestar atención a todo lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, este regalo? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y ya dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. Todo lo que los apóstoles hicieron fue para que se verificara la veracidad del mensaje de Cristo, que nos salvó a ti y a mí. Dice, si tú y yo nos tiramos a la flojera y decimos, Dios es soberano, Dios tiene control, Dios esto, Dios lo otro, y dejamos de lado nuestra responsabilidad, descuidamos el esforzarnos, el seguir adelante, el consagrarnos más, el seguir más sirviendo al Señor, dice, un día vamos a estar allá. Un día vamos a estar allá. Así que ¿qué nos toca a ti y a mí? Tenemos una responsabilidad que nos demanda acción. Nos demanda acción. Ciertamente Él ya lo hizo todo y no hay nada que agregar para nuestra salvación. Pero sí tenemos que comportarnos como hijos de Dios, porque así como Adán en un tiempo fue el representante que tenía que representar el gobierno de Dios, y después lo fue Israel, y después apareció Cristo y lo cumplió a la perfección, tú y yo como iglesia somos los representantes hoy en día de reflejar a Cristo aquí en la tierra. Pequeña responsabilidad tenemos, ¿verdad? Pero te lo vuelvo a decir, el Señor no nos va a demandar nada si no nos ha dado la autoridad, que es el Espíritu Santo que mora dentro de ti y de mí, que es Dios morando en ti y en mí. Es Dios morando a ti y en mí. Por eso nos dice que nos ha hecho sus representantes. Se me fue la palabra, está aquí en Corintios, embajadores. Tú y yo somos embajadores porque representamos a Cristo. Así es que acompáñame a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Son cosas que demandan, ¿qué? Responsabilidad. El vestirte es tu responsabilidad. ¿Qué habla de ti, de mí? Responsabilidad. Responsabilidad. Dice, vístete pues como escogido de Dios. Vístete como escogido de Dios. Efesios, acompáñame atrásito, Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Efesios 4:22. Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué está hablando? De responsabilidad. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que dice que está viciado, que está deseando siempre eso. Dice, despójate, dice en Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya hemos sido hechos nuevos, pero esta carne está sujeta al pecado. Por eso es nuestra responsabilidad someterla, ¿verdad? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿qué dice? De la verdad. Y ya después habla, dice, desecha todo, la mentira, esto, lo otro. ¿Qué está hablándonos? De responsabilidad. Está hablando de responsabilidad. La soberanía de Dios está ahí, pero nuestra responsabilidad también. Acompáñame a Primera de Pedro 2:13. Ya casi acabamos, hermano, no se me desavalorine. Primera de Pedro 2:13. ¿Sí te dije Primera de Pedro? Primera de Pedro 2:13. Te lo voy a leer en esta versión porque en esta Biblia ya no tengo esos pedacitos de hoja.
Dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. Ay, ¿sí es este? Es 1.13, perdón. Es 1.13. ¿Ya llegaron ustedes ahí? Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué está hablando? De nuestra responsabilidad. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Qué dice? Vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay hijos desobedientes de Dios. ¿Cierto o falso? Dice, vivan como hijos obedientes de Dios. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Así cuando te digan, yo soy el chiquero de Dios, dice, Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Y ahí no está entrando las obras de tu salvación. Está entrando tu responsabilidad o tu irresponsabilidad de cómo administramos lo que Cristo nos dio. Dice, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes, ¿qué dice? Temporales. Somos peregrinos, dice tu versión. Somos peregrinos. Así es que debemos de vivir en esta vida con la esperanza, decíamos el viernes, mas el justo vivirá por fe. Porque tú y yo tenemos esa esperanza de que un día estaremos allá y de que no importa lo que nos privemos de este mundo, porque mayor será lo que disfrutemos allá. Te decía en una ocasión, nuestro problema es que pensamos en lo que estamos privándonos y no estamos viendo lo que heredaremos allá, que un día llegaremos allá a recibir una herencia, que un día tenemos que presentarnos delante de Dios y rendirle cuentas. Dice esa canción, no sé lo que pasará, no sé si lloraré o ni recuerdo, solo me imagino lo que pasará. Y yo te decía, no te lo imagines, ya estaremos ahí. No recuerdo qué más dice, no sé si lloraré o reiré, no recuerdo qué dice, o caeré de rodillas. Es un hecho, ante Él toda rodilla se doblará y estaremos delante de Él, delante de su trono, y estaremos frente a frente al que todo lo sabe y del que no hay nada oculto delante de sus ojos. Ahí estaremos tú y yo. No estaremos para un juicio que nos lance al lago de fuego, pero estaremos delante del Señor. ¿Y qué cuentas le vamos a dar? ¿Nos hemos puesto a pensar eso, hermano? Señor, es que yo no sabía que me tenía que portar bien. Señor, yo no sabía que tenía que dejar de hacer esto o aquello. No, pues no le leíste la Biblia, no te dormiste en las predicaciones, no atendiste al mensaje. El Señor no nos va a demandar nada que no nos haya dicho. Lucas, casi terminamos, hermano. Me van a regalar como 5 minutos nada más. Lucas capítulo 12. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lucas capítulo 12. ¿Ya llegamos ahí? En el verso 41. El título, ¿cómo dice? Lucas 12:41. ¿Qué dice? El siervo infiel. ¿Qué quiere decir? Que hay siervos fieles y siervos infieles, hermano. Pero es por la responsabilidad del hombre.
Dice, entonces Pedro le dijo, está atrás hablando del siervo vigilante, del siervo que estuvo atento a la venida del Señor, está hablando atrás, y Pedro le dice, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, que esté atento al Señor, ¿verdad? Dice, en verdad os digo que lo pondré sobre todos sus bienes. ¿Qué quiere decir? Que vale la pena, hermano, que tú y yo nos santifiquemos, que vale la pena que tú y yo dejemos de hacer cosas que a esta carne le gustan, que vale la pena que estemos atentos buscando del Señor, que vale la pena estarnos consagrando al Señor, porque recibiremos ahí una recompensa del Señor. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, ¿qué quiere decir? Que aquel siervo diga, ay, todavía no viene el Señor, tengo 28 años, me queda larga vida, al último me arrepiento. El Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, vamos a decir otra vez. Déjame, le doy vuelo de hilacha nomás esta semana, ya para la otra me pongo a cuentas. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Y no es su segunda venida, o que llegue a tu vida y tendremos que esta vida se acabe, que se nos apague la vela, ¿verdad? Como Macario. No sabemos cuándo hemos de estar delante del Señor. Pero dice, mas aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y comer y beber y embriagarse, que dice que no haga lo que el Señor le había mandado, que si no se dé deleite en todo lo que él quiso. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que dice que éste no espera, y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice? Y le castigará duramente, y le pondrá ¿qué? Con los infieles. ¿Dónde quieres estar tú, hermano? En el cielo, pero con los fieles o con los infieles, con los castigados, con los burros para el otro lado, o con los que me esforcé, Señor, me regalaste el regalo de la salvación, me diste esto, me dijiste que cambiara mi manera de vivir y esto, y me esforcé, Señor, y aquí estoy. O el que dijo, pues tú eres soberano y tú ya sabías que iba a pecar, y tú ya sabías, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué me metiste en esa tentación? Pero Dios dice que Él no tienta a nadie, ¿verdad? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes. Dice, mas aquel sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. ¿Crees que el Señor te ha confiado mucho? Sí. Sí, hermano. Y no nos va a demandar más de lo que no nos haya capacitado por hacer, hermano. Y con esto no quiero que, un Dios, es más castigador. No, es un Dios soberano y justo, y que nos está dando las indicaciones para cambiar nuestra manera de vivir, y que nos está dando las armas día con día para vivir consagrados al Señor, que nos está alertando cada día, y que no nos va a demandar más de lo que Él no nos haya dado. Él no nos va a demandar más de lo que Él ya nos haya dado. Dice en 2 Corintios 5:10, acompáñame ahí. Casi terminamos, hermano, de verdad. Dicen, cuando el pastor dice casi terminamos, es que todavía falta. Es 2 Corintios 5:10. Dice desde el 6, lo vamos a leer. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice? Serle agradables. Porque dice en el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es? Comportémonos delante del Señor como es correcto, porque debe de estar en nuestra mente que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, ¿no? Que Él es soberano, pero que nosotros somos responsables, que Él produce a través de su Santo Espíritu nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero que tú y yo en muchas ocasiones acallamos su buena voluntad. Un ejemplo bien sencillo, el asistir a la iglesia. La voluntad del Señor no es que no asistas a la iglesia. La voluntad del Señor dice que no te dejes de congregar. Pero nosotros nos convencemos y decimos, no es malo, una vez que falte, pero después de esa una vez, ya viene otra vez. Y después de esa otra vez, sigue otra. Y es un pecado que te va a hacer perder la salvación. No, pero un día le vas a decir al Señor, no, Señor, es que pues, tú sabes, yo tenía muchas actividades. Señor, tú me conoces, tú me hiciste bien trabajador, tú me conoces, tú me hiciste bien inteligente para estar ayudando a toda la gente. Pero el Señor te dijo, por tratar un punto, ¿verdad? Si nos vamos mal, nos vamos aquí. Y todos salimos raspados, hermanos. Todos salimos raspados. Pero tenemos que esforzarnos y no utilizarlo como un método de justificación. No hay justificación y no va a haber justificación delante del Señor. No va a haber justificación. Yo escribí aquí, Dios es soberano y todo lo sabe y todo lo puede. Él prometió la salvación y nos ha dado la vida eterna. Dice, pero ante este caminar nos ha dado indicaciones para seguir y tenemos responsabilidad ante ellas. Tenemos un libre albedrío. La misericordia de Dios nos mete en cintura cuando nos estamos descarriando. Dice, tenemos un libre albedrío y la misericordia de Dios nos mete en cintura cuando nos estamos saliendo de ella. Tú y yo ciertamente tenemos un libre albedrío, tenemos responsabilidad y muchas de las veces elegimos mal. Pero el Señor en su misericordia nos mete nuevamente en cintura, hermano. Esa es la misericordia de Dios, así como lo vimos con Adán, con Caín, con los ejemplos que acabamos de ver, que la misericordia del Señor siguió. Así la misericordia de Dios sigue sobre tu vida y sobre mi vida, hermano. Cuando tú y yo nos salimos, el Señor nos va a azotar y no nos va a gustar, pero es porque debemos de seguir en su soberana voluntad. Porque nuestra irresponsabilidad, como decimos, nos salimos del huacal. Quisimos agarrar un camino para llegar pronto, pero ahí vamos todos espinados y aguatados. Pero el Señor, en su misericordia, nos azota y nos vuelve a poner. Nos vuelve a poner ahí, hermano. Un día estaremos delante de su presencia, hermano. Un día. Quiero que me acompañes a Primera de Juan. Ya estamos por terminar, hermano. Primera de Juan. En el capítulo 2, verso 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, dice, para que en su venida, ¿qué dice? No nos alejemos de Él avergonzados, porque un día estaremos delante de su presencia. Un día tú y yo tendremos que rendir cuentas. Dice ahí en 1 Corintios 3 acerca de cuando Pablo habla del fundamento. Dice, si su obra de cada uno será pasada, si fuere heno, hojarasca, madera u oro, dice, la obra de cada uno se probará. Dice, si bien no perdiere su salvación, pero será pasada como por fuego, dice.
como de panzazo. ¿Y cómo estaremos? Avergonzados, ¿verdad? Avergonzados porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dice Pedro, dice, haciendo todas estas cosas, tendrán ancha y espaciosa entrada al Señor. Aquí está atrásito Pedro. Esa es una predicación que ahí tengo también. Dice en el 2 de Pedro 2:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando de la fe, los ingredientes de la fe, creo que una vez prediqué aquí. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quieres escuchar cuando entres en el reino de los cielos? ¿Entra buen siervo y fiel? ¿O entra siervo inútil? ¿Qué queremos escuchar, hermano? ¿Queremos escuchar entra buen siervo y fiel? ¿O pasa de siervo inútil? Qué tremendo, ¿no, hermano? De verdad le pido a Dios que esto haga arder ese fuego en nuestros corazones por comprometernos más con el Señor y saber que Dios es soberano y conoce todo y tiene control de todo, pero que nos ha otorgado responsabilidad y que no vamos a poder presentarnos y justificarnos delante del Señor y decirle, es que no pude, es que no tuve tiempo, es que no esto, es que no lo otro, es que no aquello, es que no vamos a poder, hermano. Pero tenemos a su Santo Espíritu que nos ayuda. Tenemos a su Santo Espíritu que nos fortalece. Dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, hermano. Así es que esforcémonos más, hermano. Esforcémonos más. Metámosle más turbo. Nuestra gasolina es el Espíritu Santo, la palabra. Llenémonos más del Señor para que tengamos más ganas. Hay ocasiones en las que de verdad no hay ganas. Hay ocasiones en las que de verdad no hay ganas. Pero Luce no me dejará mentir. Aunque no haya ganas, va al gimnasio. Aunque no haya ganas, hay que acudir a la disciplina. Hay que trabajar aunque no haya ganas, porque el hambre no para. Así es, hermano. Hay ocasiones en las que esta carne no va a tener ganas de servir al Señor, pero por eso tenemos que someterla, porque tenemos la autoridad, porque el Señor nos ha dado la autoridad. Así es que, hermano, Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Amén, hermano. Acompáñame y terminamos con esta cita, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, del 11 al 13. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, que dice, según sea su obra. La salvación no es por obras, pero sí vamos a rendir cuentas de cómo administramos lo que el Señor nos otorgó. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén, hermanos. Así es que delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, tú y yo estamos, y nos ha delegado responsabilidades, pero no nos dejó a la aventura. Nos dio el Espíritu Santo para que nos llenemos de Él cada día y nos aferremos a Él y nos abracemos del Señor y le pidamos al Señor cada día que nos ayude a seguir adelante, porque si Él nos puso aquí, Él es el que nos guarda y Él es el que nos guía. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, y damos gracias al Señor, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, y porque Él no nos va a pedir nada más de lo que no nos haya confiado. Amén, hermano. Gracias al Señor por esta palabra. Sé que el Señor habló a tu vida así como habla la mía. Sé que el Señor nos da jaloncitos de oreja o jalonzotes, pero es por nuestro bien.
es por nuestro bien. Así como nosotros le decimos a nuestro hijo, te pego porque te amo. Aunque no lo crean, pero así es el Señor. Nos corrige porque nos ama. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre